עושה שלום במרומיו. Queridos hermanos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para toda la congregación, Shabbat Shalom para los amigos, para los simpatizantes de este canal de YouTube que nos siguen de manera regular las enseñanzas que esta congregación mesiánica aporta cada Shabbat para el conocimiento, el entendimiento y para la expansión del mensaje de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Tenemos esta tarde, queridos hermanos, la parashá número 28. La parashá número 28 que tiene por título Metzorah. Metzorah. Metzora, Metzorah, que significa el que tiene Saharat. Así es. Esta parashá está conectada con la parashá anterior, en la que vimos precisamente esta Zara, que muchos la mal traducen o la comparan con una lepra común y corriente. Una lepra que está científicamente comprobada que no tiene nada que ver con la lepra, con la tuberculosis o el bacilo de Koch, ¿sí? Entonces, esta lepra era una lepra, sí, una enfermedad epidérmica, pero que no afectaba a los nervios como afecta la verdadera lepra, ¿sí? Tenemos en esta parashá que comienza en Vayikra. Vayikra es el libro de Levítico, capítulo 14, verso 1, a Vayikra, Levítico 15:33. Vayikra 14:1, Vayikra 15:33. En la lectura de la Haftarah tenemos Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 7, 3 al 20. La Haftarah, la lectura de los profetas y de los libros, podríamos decir intermedios, podríamos decir, ¿no? Tenemos en el Nuevo Pacto, o mal llamado Nuevo Testamento, o también escritos apostólicos, tenemos la lectura de Mateo capítulo 13, verso 1, hasta Mateo capítulo 15, verso 39. ¿Qué es una parashá? Es una porción bíblica. Eso es una parashá. Este texto de nuestra parashá o porción bíblica se enlaza o conecta con la anterior parashá, donde vimos cómo la Saharat, mal traducida como lepra, está vinculada en nuestra mala manera de hablar, con palabras maldicientes, con murmuraciones, con chismes y calumnias.
Estas murmuraciones, calumnias, chismes, habladurías, maldiciones, malas palabras, en hebreo se llama o se dice leshon hara. Leshon hara. Por estas murmuraciones, Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, conocemos todos que se contaminó con lepra. ¿Por qué? Porque precisamente murmuró contra su hermano Moisés por haberse casado con una cushita, con una mujer que no pertenecía a ninguna de las tribus. ¿Qué le cayó a Miriam? Le cayó lepra. Y Moisés y Aarón tuvieron que orar por ella, interceder por ella, para que fuese curada esta lepra. Esta parashá está centrada en la higiene, con el objetivo de preservar la salud personal y pública y alejarnos de las enfermedades, de la impureza. Pero, ¿qué significa ser impuro? ¿Qué significa impureza? En principio, la impureza no se refiere a algo ético, algo de la conducta. Una persona puede ser honesta y buena y al mismo tiempo ser impura. De hecho, la palabra impuro significa inmundo y se refiere a una persona que estuvo en contacto con algo que lo hizo impuro. La parashá anterior, Tasbia, nos enseñó que existen 3 clases de impurezas: la impureza higiénica o corporal, cuando no nos hacíamos regularmente; la impureza ritual, cuando comemos los animales impuros prohibidos en el libro de Levítico, capítulo 11; y la impureza moral, cuando cometemos pecados de fornicación, de adulterio, de incesto y otras aberraciones sexuales. Y es que la Biblia contiene una larga lista de cosas impuras, siendo el contacto con un cadáver o restos humanos la impureza más grande. Hermana Marisol, Caleb, esto no nos enseña el catolicismo, esto no nos enseña la iglesia evangélica, esto nos enseña la Torá, nos enseña la Biblia hebrea, que el pueblo, la humanidad, cometemos impurezas que son ante los ojos de Yahweh inmundicias. Yo quiero que usted anote particularmente Levítico capítulo 11. Caleb, anótenlo. Levítico capítulo 11. Porque ustedes desconocen, ignoran que hay alimentos impuros que Yahweh los menciona categóricamente. Nuestra cultura ecuatoriana y la cultura mundana nos enseña, nos dice que es normal comer ciertos animales, como el cerdo, como el cangrejo, como la ostra, como la concha, el cuy, el camarón, el conejo, el pato, que son animales de nuestra cultura gastronómica, la cultura ecuatoriana, y que también a veces otras culturas, otros países, también hacen uso de estos animales que son impuros, son inmundos. De ahí que en el momento en que nosotros hacemos el pacto
con llave. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de esto para evitar caer en impureza ritual. Si venimos comiendo estos animales, arrastramos a la congregación a un pecado y nos contamina a todos con una impureza ritual. Eso hace que nosotros no podemos celebrar el culto normalmente. Lo podemos celebrar humanamente y podemos pensar que está todo bien, pero espiritualmente no va a estar la presencia del Eterno. Espiritualmente no nos va a acompañar, no vamos a sentir su Ruach HaKodesh, no vamos a sentir nada. El espíritu de santidad no viene, se va. Es una de las cosas que hacemos, perdonando la redundancia, que el espíritu de santidad se retire. La Sarat o la lepra mencionada en la Biblia en realidad era una enfermedad de la piel que era grave, contagiosa e incurable. Según el pensamiento judío, la lepra se considera un castigo por hablar mal, por tener una lengua malvada, Leshon Hara. Cuando herimos y avergonzamos públicamente a otras personas o chismeamos a sus espaldas. Y este pecado que el hombre en esa época, el israelita que padecía esta lepra, esta enfermedad espiritual, no solamente física, espiritual, por estas circunstancias, por estos antecedentes. ¿Era incurable? Sí, humanamente hablando. No había medicamentos para curarla. No existían estos medicamentos. Humanamente, médicamente era incurable. Pero por ser una enfermedad espiritual, había una opción, había una salida. Queridos hermanos, es muy fácil hablar de los demás e incluso disfrutar escuchando cosas negativas sobre ellos. También solemos aceptar las malas palabras como si oyéramos algo cierto, sin importarnos nada, a pesar de que descubramos después que esas historias eran falsas o completamente infundadas. Contar o escuchar historias negativas sobre otros da una cierta sensación de satisfacción, como si estuviéramos llenos después de haber devorado metafóricamente a otra persona. ¿A qué se deberá? A nuestra naturaleza pecaminosa. El principal problema con el pecado de hablar mal de otros, es decir, de Leshon Hara, es que no conlleva ninguna vergüenza. Cuando tú hablas mal de tu prójimo, cuando tú haces chismes, murmuraciones, cuando hablas perversamente contra su honra, contra su fama, contra su persona, su integridad, su físico, etc., no vas a sentir vergüenza. No te va a dar vergüenza. No vas a sentir culpa. Porque esta clase de pecado ni cuenta tú te das. Ni cuenta te das. Tú podrás, en un dado caso, confesar todos tus pecados. Y podrás confesar incluso hasta este. Podrás tener muchos pecados, y de hecho tenemos muchos pecados que nos da vergüenza a veces confesarlos, y tenemos que confesarlos de todas maneras al Padre Celestial. Pero esta clase de pecados no se lo confesamos
porque ni siquiera nos damos cuenta que lo hemos cometido. Hablamos, murmuramos, emitimos chismes, herimos al corazón de la otra persona, herimos el alma, hablando negativamente, perversamente, y no nos da vergüenza, no sentimos culpa. ¿Preocupante? Sí, queridos hermanos, preocupante. La verdad es que estas personas no sienten culpa, no se ven a sí mismos como culpables, pero lo son. El leproso de la Biblia, aquel que hablaba mal y dañaba a otros con sus palabras, debía salir fuera del campamento, aislado de la comunidad, afuera, sin nadie con quien hablar, totalmente solo y aislado, recibiendo ayuda y comida de familiares o personas compasivas que se las daban a ciertas distancias, evitando todo contacto para no contagiarse. Quizás, hermano, tú hayas visto muchas películas de leprosos, o quizás no, pero una de las películas que sí me impactó con respecto a los leprosos fue esta película de Ben-Hur. En esa película, la madre y la hermana del actor, del personaje de Yehuda Ben-Hur, les cae lepra por estar años refugiadas en un hueco en la cárcel, injustamente privadas de la libertad, detenidas, presas por un enemigo de este personaje. Y da cosa, a mí me dio cosa, me dio tristeza, me dio de todo cuando vi esas escenas en que este personaje, Ben-Hur, después de regresar de Roma, porque se volvió muy famoso y rico, hijo de un grande senador romano, victorioso porque le había ganado a su enemigo en una carrera de cuadrigas. Sin embargo, ese enemigo, a pesar de que murió, supo llenarse su alma ya llena de odio, con la satisfacción de ver en el rostro de su enemigo que su madre y su hermana tenían lepra. Y como él va y se desespera por buscar a su hermana en todas las cuevas, en todas las cavernas y en todos los sitios que alrededor de Jerusalén habían, los famosos, trágicos y lamentables leprosarios de ese entonces. Y aquí, en medio de ese silencio, este leproso de la Biblia comenzaba el proceso emocional de purificación que conducía a la limpieza de la enfermedad invisible. Entonces el leproso se sumergía en agua, se afeitaba todo el vello corporal y la vida podía comenzar de nuevo. Cuando este proceso sucede, es un proceso que toca el alma, el corazón, el espíritu. Y solamente cuando el Todopoderoso concede el conocimiento de que esa lepra es una lepra por causa espiritual, por causa del pecado, y hay un auténtico arrepentimiento, que en hebreo se llama teshuvah, hacer arrepentimiento, arrepentirse total, completamente al Todopoderoso, reconocer que pecó, reconocer que faltó, que cometió una grave ofensa delante de los ojos del Eterno, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos ofendamos,
Porque quiere, uno de sus mandamientos, amaos los unos a los otros. No dice odiaos los unos a los otros. No dice murmúrense los unos a los otros. Nada de eso. Para Elohim es un pecado grave que entre nosotros, sus hijos, estemos dañándonos, porque esto es un daño, provocar un daño al alma, provocar una herida muy difícil de restaurar. Porque una vez que se haya cometido este pecado, el pedir perdón es un proceso muy doloroso, y aceptar el perdón es otro proceso doloroso. Aquí, en que la vida comienza de nuevo para el leproso que se ha arrepentido y que se ha sometido a los ritos de purificación, porque estos son ritos de purificación antiguos que así había establecido el Todopoderoso en la ley de Moisés. Encontramos que este concepto de nacer de nuevo, con el que estamos familiarizados, como creyentes nacidos de nuevo, dedicamos nuestras vidas a Yahshua, el Mesías, como está escrito en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, que dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cada palabra vacía que hayan dicho, porque por sus palabras serán absueltos y por sus palabras serán condenados. Las palabras, nuestras palabras, tienen el poder de construir o destruir, de bendecir o maldecir. Cada persona posee este poder. Sin embargo, a nivel individual, el impacto de nuestras palabras puede variar en intensidad, en intención e impacto, ya que cada persona tiene un nivel diferente de persuasión. Una persona puede hablar e influir, crear una conexión y transmitir una idea, una imagen, una opinión a cientos, a miles, a millones de oyentes, como lo hizo Yahshua, o como lo han hecho Hitler, Castro, Correa, Maduro y tantos otros. Junto a la advertencia sobre el inmenso poder de nuestras palabras, las palabras de nuestro Mesías y Salvador nos conmueven unos 2000 años después de que fueron pronunciadas. Las palabras de Yahshua tienen el poder de consolar, de animar y de cautivar a millones de personas a lo largo de las generaciones. Su grandeza, la grandeza de Yahshua, no se debe solo a su valor espiritual, ni a quien responden a algunas de las preguntas más importantes, como si el Eterno nos ama o si hay vida después de la muerte. Más allá de eso, el consuelo y la esperanza que brindan provienen de saber que todas sus palabras son verdaderas. Así como el Creador hizo el mundo mediante el poder de sus palabras, Yahshua también nos redime del pecado
y nos concede la vida eterna mediante sus palabras. Amén. Si existe el Leshon Hara, o el habla maliciosa, entonces su opuesto es Leshon Hatov, o habla bondadosa. También existe, y si quieres aprender Leshon Hatov, habla bondadosa. Leshon Hatov. En lugar, queridos hermanos, de buscar los fracasos o los defectos de los demás, optemos por elogiarlos, optemos por alentarlos y destacar sus éxitos. Tenemos el poder de elevar y fortalecer a otros. Y Yahshua exige precisamente eso. No basta con simplemente evitar el mal o hablar mal. No es suficiente. Debemos buscar el bien, esforzarnos por decir buenas palabras, palabras que edifiquen. Y al hacerlo, también nosotros somos edificados. Amén. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a esta congregación. Amén. Shabbat Shalom. Aleluya. Shabbat Shalom.